Siguiente tema. The next topic Vamos a presentar con una pequeña historia will que be probablemente no introduced tenga with a brief story, feliz. which may not necessarily have Pero a es un happy tema bien ending. complejo, However, bien it is a profundo. very Probablemente complex para and muchos deep issue. For many, es el quite peor de likely, todos los pecados, it is the worst of all sins, la envidia. envy. Conozco a mucha gente que I know dice que le many persons sucede alguna saying tragedia por that envidia. have Pero cuando suffered a preguntamos en los tragedy as a result of experimentos que envy. se hacen, But when we see the ¿quién de ustedes research le tiene envidia al otro being o a done alguien en having particular? to do with envy and who feels Allí las envy manos for no se someone levantan. else, it is there that La no historia es hands muy are sencilla. put up. The story is quite Hay dos hermanas, straightforward. una se llama Linda, Two sisters, y la one otra called se llama Linda Envidia. and the other one called Llega una hada Envy. madrina y le dice The a Linda y Envidia, se Fairy les encuentra godmother y les comes envidia, and ¿sabes tells qué, Envidia? Envy, you know what, Envy? Pídeme lo que quieras. Ask whatever you want of me. Y Envidia la ve y le dice, ¿en And serio? Envy ¿Lo que quiera? says, ¿Lo really? que quiera? Whatever I Pídeme lo want? que quiera. Yes, you can ask whatever you Pero want and I'll give it to lo que you. se te ocurra. What you think of, En anything. eso, Linda le And hace then hacia la Linda madrina en su vestidito y le dice, Tells the oiga, ¿y a mí me va a dar algo? fairy Dice, no te godmother, preocupes, hey, and I will I Yo te get voy a something? dar And she lo said, doble de lo que don't pida worry, tu I will hermana. give you twice whatever your sister Dice asks Envidia, oiga, for. pero eso no es And justo, Envy porque a mi says, that's hermana le not doy lo que a fair. mí. Why ¿Pero will qué te you importa? give Te her voy a dar lo que twice? quieras, lo que What do you tú care about quieras. that? I'll be giving you what Dice, you pero want. ¿por qué a mi hermana lo doy lo But que a mí? why Eso no es give my justo. sister ¿Pero twice qué what te you will importa, give me? That's Envidia? not Te voy a fair. dar But lo what's que the matter quieras, lo with que it, se te Envy? I ocurra, can give you lo whatever que you want, what quieras. you wish, anything. Seguro me And vas she a said, mí a are dar you really la going to mitad give de lo que me le des a mi hermana. just half Seguro of a what mi you hermana will le be vas a dar giving lo my doble que a sister? mí. You will be Dice, giving sí, my pero tú sister ten lo twice que what you will quieras. give me? Yes, but you Bueno, can ask whatever you si a want mi for. hermana le vas a dar lo Okay, doble de lo if que you yo are te going pida, to give my sister te twice pido what I que le asked saques for, un ojo. I ask you to Señoras y take one señores, of my eyes si alguien ha out. escrito de este tema, If somebody si has alguien es written about this reconocido como un subject, if verdadero somebody intelectual is acknowledged en el as a mundo de true Occidente, intellectual in the Western si alguien world, puede ser if somebody leído can be read en el New York Times, in the New York Times reconocido por Oxford and acknowledged Publisher by y Oxford Publisher señalado and y pointed designado out and para que appointed escriba to sobre write envidia, on es envy, esta mente is profunda. this deep Con mind. ustedes, With you, nuestro we have maestro our Epstein. Bienvenido, Professor Envy. Epstein. Welcome, Envy. Thank you very much. Muchísimas gracias. I am a writer, Soy escritor, mere hago mis sojourner in garabatos the epiphenomena of the y everyday. estoy Henry involucrado. James, one of my Henry idols, might James say. es uno de mis And as ídolos such, que habla de I actividades find I cotidianas have y he a more encontrado verbal than que visual tengo una imagination. imaginación más And I try verbal to think of ways, que de otra naturaleza audiovisually, y he pensado to illustrate de the sin of contar envy, audiovisualmente lo que es la envidia, que es el tema que abordaré hoy. Y no se me ocurrió nada. La única ayuda audiovisual que traje es mi voz y mis ojos. Lo que he hecho a cambio es preparar un breve texto sobre la anatomía y la historia de la envidia en una manera muy breve y espero que me puedan seguir y quisiera leerles el texto ahora. Muchísimas gracias por esta silla, me voy a sentar. Como escritor, las historias y los ensayos, en ellos no me interesa nada más que la naturaleza humana. A final de cuentas, he llegado a la conclusión de que para los escritores la naturaleza humana es tal vez el único tema a tratar. Vinculado estrechamente con la naturaleza humana está el asunto, o la interrogante debiera decir, del pecado. Como seres humanos naturalmente somos pecadores, o nuestros pecados están imbuidos en nosotros por la religión, por la ciencia, o por algún otro tipo de terapia, o por Dios nos perdone, por una política totalitaria. No digo ser experto en el tema de los pecados y siendo poco practicante de los pecados humanos
normales, he escrito un libro con 50,000 palabras sobre el tema de la envidia, uno de los 7 pecados capitales, primero establecidos en el siglo VI. Wrath, la agresión, la envidia, la lujuria, la ira, son algunos de los 7 pecados capitales, cada uno de los cuales no nada más implica hablar en contra de la religión y de la voluntad de Dios, sino que además van en contra de la sociedad, de la glotonería, la envidia, la lujuria, el ser demasiado orgulloso. Todos y cada uno de ellos, en su manera, hacen que uno se aleje de las normas exigidas por una sociedad que funcione razonablemente bien. Ahora, sé que los pecados capitales se considera que pueden corregirse mediante una u otra forma de psicoterapia. No estoy a favor de la eficacia de estas terapias que son sensibles a la persona que somos como adultos. Hay diferentes tratamientos como el manejo de la ira, y también tenemos a Jenny Craig para deshacernos de la glotonería, la terapia de adicción para calmar la lujuria. Diferentes remedios farmacéuticos están disponibles para apagar los deseos lujuriosos, pero hasta donde yo sé, nadie ha encontrado una cura terapéutica para la envidia. 6 de los pecados capitales de entre los 7 representan una forma de liberación, un acto de dar lugar. Sin embargo, pueden ser dañinos para los otros, pero representan un cierto placer al pecador mismo que los comete. Y por ello, la envidia es el único de los 7 pecados capitales que no es divertido para nada. Los franceses, Balzac dijo que la envidia era la acumulación innoble de esperanzas, talentos frustrados, fracasos y pretensiones tontas. También penetra en nosotros, o está presente en nosotros, pecados. La envidia la avaricia empieza con frecuencia en la envidia. La envidia es una inhibición de la ira, y el orgullo y la envidia están frecuentemente juntos. Sócrates, pueden recordar, decía que todas las virtudes son solo una. Puede tal vez lo mismo decirse respecto al pecado. La envidia ha sido el más antiguo de los 7 pecados capitales. El asesinato de Abel por su hermano Caín fue un crimen cometido por envidia. El Antiguo Testamento está lleno con historias de envidia. Para Shakespeare, entonces, Iago, su villano, puede entenderse cuando se describe la envidia como parte del personaje. La envidia de Iago es lo que hace que surjan los celos que dividen a todos y que ocasionan la tragedia. La envidia se diferencia del celo porque la envidia es razonable, entre comillas, es algo que nos pertenece o que pensamos nos pertenece. Perdón, estos son los celos. Los celos nos pertenecen, mientras que la envidia no es nuestro, es algo que está fuera de nosotros. Cuando hablamos la envidia en otros, es ocasionada generalmente por la buena suerte de los demás, ya sea en la belleza, la riqueza, el poder, el amor, las destrezas físicas, cosas que les dan lujo, comodidad, placer y un estatus superior. Tomen nota que la envidia es una prima del orgullo, del estoicismo. Y la mayoría de nosotros, lo que debemos preguntarnos cuando tenemos envidia es ¿por qué yo? Cuando una persona se ve afligida por la envidia, porque cuando piensa que otros son tratados con más gracia, uno se pregunta ¿por qué ellos y no yo? En la mayoría de las ocasiones, nada se hace para rectificar la injusticia que se siente como resultado de la envida por parte del envidioso. Es probable que hagan mucho para redistribuir la fortuna para que se puedan favorecer ellos mismos. Todo queda para el envidioso como una esperanza que su infortunio de alguna manera
afecte negativamente a otros de una manera dolorosa. La persona que sufre de envidia siempre puede quedar fuera. Schadenfreude. Esa palabra alemana nada agradable que habla de una emoción terrible, que es la emoción del placer como resultado de una envidia. Schadenfreude es la envidia satisfecha. Schopenhauer pensó que los seres humanos estaban en su nivel más bajo cuando sentían Schadenfreude. Schadenfreude toma el lugar que debiese ocupar el sentirse con empatía hacia los demás, tener piedad por los otros. Las instituciones democráticas tienden a imbuir sentidos de envidia en el corazón humano. Es un mecanismo que equilibra. Nietzsche pensaba que los franceses y toda la Revolución Francesa y otras eran ocasionadas por envidia, que es el que favorece el capitalismo. La envidia es lo que está tras el socialismo. En las sociedades capitales, la publicidad tiende a enfatizar o a fomentar la envidia. La envidia no es fácilmente susceptible al estudio científico o a la cura terapéutica. Los psicoanalistas ya dijeron que la envidia, por su naturaleza, es obstinada y es opuesta a la investigación. Probablemente se han hecho pocos estudios al respecto por la naturaleza misma de la envidia. Los investigadores tienden a apoyar esta idea. Nos enorgullecemos por nuestras pasiones, aún las más criminales, pero la envidia es una pasión con una cara de vergüenza que tratamos de no reconocer. La envidia no es tan mortal, pero sí es un pecado secreto que no podemos admitir ni ante nosotros mismos. Envidia llega en estilos nacionales. Kierkegaard pensaba que los noruegos eran personas notablemente envidiosas, pero él mismo era noruego. Sentía que la envidia era más intensa en las poblaciones pequeñas que en las grandes ciudades. Los antiguos griegos no nada más hablaban de la envidia de los dioses, sino envidia también dentro de sus propias instituciones políticas. Todos aquí que llamamos a los griegos, sabíamos que hicieron a un lado a Aristóteles porque, de acuerdo con Plutarco, los ciudadanos se cansaron de siempre oírle hablar acerca de lo justo. En los Estados Unidos algunas veces podemos decir que está el país más odiado del mundo, envidiosos de su buena fortuna representado por la prosperidad y el poder, y la fuerza impulsora de este odio es envidia, muy probablemente. Timothy Gardner Ashrow escribió que hay un resentimiento mezclado con la envidia. La larga historia del antisemitismo puede estar impulsada por la envidia. Los judíos históricamente han sido hechos a un lado no nada más por su exclusividad ante otros y por ser el pueblo elegido, sino porque bajo las presiones históricas más grandes han parecido sobrevivir y en muchos casos florecido intelectualmente, desde el punto de vista financiero, artístico y demás. El fundamentalismo que lleva al terrorismo está inspirado en gran medida por envidia y por sentimientos religiosos fuertes. El 11 de septiembre puede haber sido un acto de envidia suprema, lo que lleva a un acto muy complejo. Hay muchos otros actos de terrorismo islámico, de suicidio. Wittgenstein encontraba que el suicidio era el peor de los pecados. Él escribió en 1914-16 en sus libros que si algo no estaba permitido, entonces no estaba permitido el suicidio. Lichtenstein pensaba que el suicidio hablaba del pecado fundamental. Lichtenstein resulta ser el último acto de virtud que sugiere que el suicidio puede tener un relativismo cultural. Hablando del éxito tecnológico y agrícola de Israel, las personas son envidiadas por ese éxito y no tanto por su situación religiosa. Mi principal comentario aquí es que el papel que juega la envidia en la geopolítica apenas puede sobreestimarse, y especialmente en el Medio Oriente. ¿Qué propósito es al que sirve la envidia?
¿Quién requiere o necesita la envidia? Y si es una enfermedad del alma, ¿hay una cura posible? ¿Por qué es que los seres humanos estamos afligidos por esta emoción oscura y no recompensante, que es inextricablemente parte de la naturaleza humana? Estas son algunas de las interrogantes interesantes y no tenemos respuestas satisfactorias a estas preguntas sobre las relaciones que existen entre la envidia y la naturaleza humana. Quiero tomar un segundo más para decir que existen muy pocos chistes sobre la envidia. Existen muchos acerca de los otros 6 pecados capitales. Pero sobre la envidia es difícil encontrar un chiste al respecto. El único que conozco y que sea de calidad se refiere a 3 hombres, un inglés, un francés y un ruso, que van caminando por la playa. Entre ellos encuentran una botella con un corcho, abren la botella y sorprendentemente encuentran a un genio que sale de la botella, y el genio les dice: les voy a otorgar 3 deseos, a aquel que me libere de la botella. Si lo hacen los 3, cada uno de ustedes tendrá un deseo. Y el francés, cuando se le pregunta cuál es su deseo, dice: bueno, hay un magnífico lugar en los Clots, una casa como la de Clive, pero con 2 habitaciones más, y que el jardín sea más grande que el de Clive, y que mi casa en ese lugar tenga truchas en el lago y otros peces. Entonces le concede su deseo. Al francés le pregunta cuál es su deseo. Dice: bueno, mi amigo Pierre, él tiene un amante, una mujer sorprendente, muy hermosa, pelirroja. Quisiera tener un amante como la de Pierre, pero a diferencia de ella, quiero que sea un poco más redonda, con ojos azules, y me gustaría que sea una persona con un coeficiente intelectual un poco superior, a diferencia del amante de mi amigo. Y luego al ruso se le dice: ¿cuál es su deseo? Y dice: bueno, yo vivo en Kirchner, fuera de mi casa hay una granja propiedad de mi amigo Iván. Iván tiene esta vaca, una vaca sorprendente que da grandes cantidades de leche, con la que se puede hacer la mejor crema y mantequilla. Quiero que esa vaca se congele. Esa es mi envidia. Muchas gracias por su atención. Wow. Oh, thank you so much. Very much. Thank you so much.